Qué alegría de encontrarnos con nuestra feligresía de la Unión Venezolana Occidental. Para mí un gran privilegio de estar con ustedes, un servidor, Pastor Antonio Montero, de la Asociación Venezolana Los Llanos Occidentales, con sede en Barinas, Estado Barinas. Hoy con la clase El Bautismo. El bautismo. Es interesante que hoy vamos a hablar del bautismo bíblico y del bautismo verdadero. Sí, señor, vamos a hablar del bautismo bíblico y del bautismo verdadero. La idea hoy con esta presentación es demostrar cómo el bautismo bíblico y qué implicaciones tiene entonces el bautismo de la palabra de Dios, o lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, para beneficio de todos, pues creo que es bueno que ustedes sepan que hay varios tipos de bautismo, ¿no? Hay varios tipos de bautismo. Tenemos el bautismo popular, el bautismo tradicional que casi todos los latinoamericanos hemos recibido, ¿no? El bautismo por aspersión. Se conoce este bautismo porque, bueno, casi todos cuando pequeños, recién nacidos, nos asperjaron agua aquí en la cabeza y, bueno, se hizo otro tipo de liturgia. Y ese yo lo llamo como el bautismo por aspersión, el bautismo cultural, es de la cultura, pues casi todo el mundo ha recibido ese bautismo, pero ¿será ese el bautismo bíblico? Bueno, es lo que vamos a averiguar en esta clase. Pero aparte de eso, también tenemos el bautismo que se hace por inmersión, como lo vamos a explicar dentro de un rato, pero con ciertas particularidades. Por ejemplo, tenemos unos que bautizan solo en el nombre de Jehová. Bueno, quiero decirles que ese tipo de religiosos, para ellos lo más importante es el Padre. Podríamos decir que es en el nombre del Padre o en el nombre de Jehová. También tenemos otro tipo de bautismo, también se conoce, ese bautismo también es por inmersión, pero se hace es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y bueno, hay ciertas disputas teológicas por estos dos tipos de bautismo. Y tenemos un tipo de bautismo también que es por inmersión, pero que se hace en el nombre de la deidad. Es decir, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El término deidad, que es un término más teológico, más bíblico, aparece en la Biblia, ¿no? El término Trinidad no aparece, así que es como mucho mejor cuando uno va a explicar el tema del bautismo, hablar en nombre de la deidad, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero hay otro tipo de bautismo muy interesante, también es por inmersión. Es el bautismo por los muertos, lo practican algunos cristianos también, tienen algunos lugares específicos donde van, por ejemplo, aquí en Caracas, ese grupo religioso va a Caracas, supongamos usted tiene un familiar que se murió, no se bautizó, y esa teología enseña que si se quiere pues que el familiar sea salvado, entonces algún familiar de entre los vivos va y se bautiza por él. Y bueno, hay una sección de la Biblia que menciona eso. Hoy no vamos a entrar en detalles, pero es bueno que usted sepa que ese tipo de bautismo existe. La mejor forma para explicar un texto que es determinante, es clave para que usted pueda decir que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está en Mateo capítulo 3. Vamos a leerlo para beneficio de todos. En este momento me dispongo a leer pues, el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer allí, ustedes notan que ahí tenemos el contexto. Jesús viene para ser bautizado y Juan el Bautista se le opone. Y bueno, Jesús le da la argumentación. Y entonces dice que se lo permitió. En el versículo 16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ustedes notan que el bautismo de Jesús
ahí estaba el padre diciendo, este es mi hijo amado, estaba el hijo haciendo la acción propiamente dicha del bautismo, y también se vio descender el Espíritu Santo. Dice allí que se vio descender como paloma. El Espíritu de Profecía menciona que parece que algunos escucharon esa voz que decía, aquí este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que para explicar esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el contexto del bautismo, el mejor texto que yo he encontrado está en Mateo capítulo 3. Mateo 28, pues ustedes conocen que hay algunos manuscritos que no tienen este capítulo, especialmente la última parte del capítulo. Allá 3 son los que dan testimonio también. Algunos han argumentado que no aparece en algunos manuscritos, pero este sí aparece en los manuscritos más antiguos. Y según lo que hemos podido aprender por la gracia de Dios, es que debemos buscar los textos que aparezcan en los manuscritos aún más antiguos para que tenga valor académico, para que tenga valor teológico y para que tenga un gran valor, pues. De modo que el bautismo de Jesús es determinante y así fue como Él lo hizo. Y bueno, notamos la deidad allí en funcionamiento. Así que este es un buen texto para explicar. Ahora, el verbo bautizado, ¿verdad? Porque aquí dice, y Jesús después que fue bautizado. El griego, el verbo que se usa ahí en el griego, en el original de la Biblia, recuerden que la Biblia fue escrita en 3 idiomas básicos. El hebreo, del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el griego y también tenemos otra parte de la Biblia que está allí también escrita en arameo. Aparece pues una sección en arameo, ¿verdad?, de la Biblia. Muy bien, ese verbo en griego es baptizo. Significa que está completamente mojado, significa bautismo y significa también, se puede traducir como lavar. Así que este verbo bautizado en griego es baptizo. Y repito, completamente mojado es su significación, bautismo, o significa también lavar. Muy bien, pero esta palabra bautizo tiene una historia, esta palabra griega tiene una historia. Los griegos la usaban para hablar del teñido del vestido. ¿Okay? También la usaban para sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande. Bueno, eso lo dijo Plutarco, que también era un griego. Pero los griegos básicamente usaban esta palabra para referirse entonces cuando iban a teñir un vestido, ¿cierto? Aquí en Venezuela usábamos mucho el wiki-wiki. ¿Cuántos recordarán el wiki-wiki? Y uno tenía que sumergir completamente la pieza que deseaba cambiar el color, dejarla cierto tiempo allí y luego la sacaba y la ponía al sol. Pero aquí el principio es eso, ¿no? El teñido de vestido, los griegos lo usaban, sumergían completamente el vestido. Plutarco, bueno, ya he dicho que la usaba para hablar de una vasija en otra más grande, es decir, una vasija pequeña se sumergía en una más grande. También Alexis la usa también, un escritor, para sacar vino introduciendo la copa en el cuenco, es decir, agarraba la copa, la sumergía en el cuenco, y la palabra allí que se usaba en griego es baptizo. Y Platón la usa de forma metafórica para decir que está abrumado con interrogante, está sumergido, sumergido en una abrupto, está abrumado, y de alguna manera Eutidemo también usa esta palabra, así que este es el autor griego. Muy bien, en Lucas 11:38, el verbo que se usa ahí en Lucas 11:38, usted puede buscar en su Biblia, es batizo, batizo. Y allí pues se acusan a Jesús que él no se lavó las manos antes de comer. Ese es el contexto, los fariseos lo estaban acusando. Y el verbo allí para, digamos, lavarse es batizo.
Y en Segunda de Reyes 5:14, ustedes pueden ubicar esa cita bíblica, se traduce como zambullirse. Ustedes recordarán allí el militar sirio, el asirio, estaba allí y entonces se sumergió 7 veces en el Jordán. Y esa palabra zambullirse en la Biblia es el verbo, tiene que ver con hundirse y se traduce batizo en la Septuaginta. Muy bien, vamos a avanzar. Cuando vamos a hablar del bautismo a las personas, tenemos que resaltar los beneficios que tiene el bautismo. Muchas personas piensan que el bautismo es la última experiencia, deben tener tantos estudios, tantos análisis, tantas cosas para luego bautizarse. Es cierto que no podemos bautizarla sin una previa preparación, un discipulado previo, como, bueno, hemos aprendido y nos han dado ejemplos, pues otras confesiones religiosas que preparan primero al discípulo y luego que lo bautizan. Eso hay que hacerlo, pero tampoco es que el discípulo o el candidato tiene que pasar años. Otros dicen, bueno, que tienen que recibir el Espíritu Santo primero para luego ser bautizado. Yo quiero decirles que es al revés. En Hechos 2:38 se reciben 2 beneficios. Usted tiene que leer esa cita, esa es la cita clave, es la cita estratégica para que usted pueda explicar esta clase muy bien. En Hechos 2:38, una cita que todos conocemos, quienes hemos dado la fe de Jesús, la sabemos hasta de memoria. Y Pedro, la gente preguntó, ahora pues, ¿qué haremos? Y en el Pentecostés, Pedro le dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que hay 2 cosas muy interesantes allí. Recibe el perdón oficial de los pecados. Esto hay que explicárselo bien al catecúmeno o al nuevo discípulo o a la persona que está yendo o a la persona que usted le va a dar la clase. ¿Por qué? Porque resulta que más personas tienen como algo distorsionado de lo que es el bautismo. Así que el bautismo trae primeramente, oficialmente los pecados son perdonados cuando el catecúmeno o el candidato es bautizado. Número 2, recibe el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es una capacidad espiritual que desciende del cielo especialmente para la persona que va a ser bautizada. Y esto hay que explicárselo, que la persona recibe ese don espiritual y en ese momento llega así como un combo, le llega así como la bolsa del clac para a contextualizarnos aquí en Venezuela. Los venezolanos sabemos qué es eso. O sea, viene una serie de dones espirituales que Dios va a empezar. Y hemos dicho que el ejercicio de los dones, entonces estamos hablando de un ministerio, Muy bien, esos son los beneficios. El bautismo es un símbolo, también es una ceremonia simbólica que aunque trae ciertos beneficios, cuando la persona es bautizada, en Romanos 6:3-7, esta es otra cita clave que juntos deberíamos leerle a la persona el día que le vamos a hablar del bautismo. Así que vamos a mencionar aquí un poco. Dice Romanos, el capítulo 6, versículo 3-7, dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, el que se ha bautizado, Dios le ha perdonado su pecado. Por eso hay que bautizarse, por eso el enemigo pone tantas trabas, tantas filosofías distorsionadas en las mentes de los candidatos a bautizarse. Por eso cuando usted como instructor bíblico va a tomar la decisión a las personas, encontrará muchos problemas
Y bueno, hay que explicarle muy bien que el bautismo es un símbolo. Cuando las personas se sumergen en el agua, es como la muerte espiritual, la muerte al pecado, la muerte a las cosas malas. Y cuando la persona sale del agua, entonces está diciendo en el símbolo que ahora quiere una vida nueva, así como Cristo resucitó. Resucita de su vida pasada. Esto es importante. Por eso el texto es clave y cuando dice, porque el que ha muerto, es decir, el que ha sido bautizado, ha sido justificado de su pecado. Eso hay que explicárselo muy bien a las personas y darle ese beneficio también, explicarle la simbología y el beneficio pues, que eso trae en el momento cuando la persona es bautizada. Creo que esto nos podría ayudar mucho. Y bueno, también en 1 Pedro 3, 20 y 21 nos dice que el bautismo nos produce o nos concede una buena conciencia. Yo quiero leerlo para todos, pues esto es una clase que usted va a analizar, va a compartir para luego explicarla. Y en el capítulo 3, versículos 20 y 21 dice, hablando del diluvio, de aquellas personas que estaban allá y de Noé, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Noten que lo que Dios usó allí fue el agua para salvar a las personas, ¿ok? Fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Te das cuenta? No quitando la inmundicia del cuerpo, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Ahora, Jesús al resucitar nos da la garantía de la salvación. Por eso es que este símbolo es muy bueno. También en 1 Corintios 10:2 hay un símbolo masivo. Dice que todos fueron bautizados cuando atravesaron el Mar Rojo. De alguna manera ahí tenemos un símbolo masivo del bautismo. Y bueno, ahí tenemos esa imagen que es muy diciente también. De alguna manera ellos fueron investidos, fueron sumergidos también allí. Qué interesante, ¿no? Y bueno, hay un texto que es clásico, que también lo sabemos, está en Marcos 16:16. A las personas hay que explicarles que el bautismo prela la salvación. Hay alguna salvedad, por ejemplo, el ladrón en la cruz no le dio tiempo de bautizarse. Sin embargo, Jesús, el autor de la salvación, le garantizó que en el futuro él iba a estar en el paraíso con él. De modo que hay que explicarle bien al catecúmeno, hay que explicarle bien a las personas, que dan una buena explicación de que deben ser bautizados y presentarles la urgencia del bautismo. Y por eso vamos a ver ahora en esta parte de la clase que hay que explicarle a la gente con los textos que vamos a hablar allá, aquí que es urgente bautizarse, que no se puede estar postergando el bautismo. Dice que en el Pentecostés fueron bautizados, dice, hay un buen grupo. Y yo quiero que usted lea conmigo, esta es otra cita bíblica, Hechos 2:41. Una cita clásica que siempre la iglesia ha usado para hablar del bautismo y que debe ser bien explicada al catecúmeno o al nuevo creyente. Así los que recibieron su palabra, dice en el Pentecostés, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, la gente recibe la palabra, por eso es que hay que predicar la palabra, porque ella es la que tiene el poder no está en el predicador, no está en el instructor. Quiero que a usted le quede bien claro esto, el poder está en Dios. El instructor y los predicadores solo somos instrumentos en manos de un Dios santo. Así que el bautismo, ellos reciben la palabra y se bautizan porque el bautismo es el primer paso en la vida cristiana. No es el último paso, es el primer paso. Cuando Jesús se bautizó, inició su ministerio a los 30 años, dice la Escritura. Y bueno, se bautizó y empezó a predicar. Así que hay una relación muy importante también con la gente, recibe la palabra, se bautiza y de una vez hay que conectarlo en un ministerio. ¿Verdad? Recibe el don, se conecta a un ministerio y se empieza a trabajar. El bautismo es del etíope. Ustedes conocen la historia, apreciados hermanos adventistas.
Está registrado en Hechos 8:36 al 38. Ustedes ven allí que Felipe lo que hizo fue se acercó al carro, el Espíritu Santo lo llevó, le explicó la Biblia, en algún momento tuvo que hablarle del bautismo, porque el etíope pidió, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese momento se bautizó, subió del agua, dice, así como el caso de Jesús, porque se sumergió, ya hemos visto la palabra, y esto hay que explicarle a la gente, es un texto clásico que hay que usarlo. El bautismo de Lidia, de la ciudad de Filipo, estando Pedro allá en Filipo, un sábado salieron al río y llama la atención que ahí se bautizaron Lidia y su familia. Hechos 16, 13 al 15. Les decíamos entonces de la urgencia que tiene el bautismo, cómo el carcelero de Filipo lavó las heridas de Pablo y de Silas, y me capta mucho la atención porque lo que aconteció allí es aleccionador. Dice el versículo 33 que el carcelero de Filipo, tomándolos tanto a Pablo como a Silas en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó con todos los suyos. Muy probablemente haya sido, haya sido inmediatamente después que le lavó las heridas, o probablemente haya sido un poco más allá, no me quedó chance de indagar un poco más sobre eso, pero como haya sido, hay una urgencia para el bautismo. Y es lo que debemos enseñar a los hermanos. Si el bautismo prela la salvación, deberíamos entonces nosotros, los que vamos a dictar estos talleres, estas clases, los instructores, tanto nosotros como los que van a escuchar la clase, y usted hermano que está escuchando, debe haber una urgencia para el bautismo. No podemos decir, bueno, ahí dejamos al arbitrio de las personas, usted decide. No. Vamos a notar algo impactante aquí en el texto bíblico. Dice que se bautizó con todos los suyos. Evidentemente, algunos usan esta cita para decir que hay que bautizar a los infantes también, aquellos niños recién nacidos, como hemos dicho en el bautismo cultural. Pero no creemos que aquí hasta los recién nacidos se hayan bautizado, ¿no? Pero sí creemos que el grupo familiar que tenía la edad y digamos, la conciencia y el deseo fueron bautizados. Vamos a continuar porque esto está muy interesante. También el bautismo de alguien de otra iglesia. Hablo del apóstol Pablo. Ustedes saben que él era fariseo de fariseos y practicaba la religión del fariseísmo. Era fariseo y era perseguidor de la iglesia. Y un día, camino a Damasco con unas cartas para aprehender los hermanos de Damasco, los cristianos de aquella época, surgió algo muy interesante porque se encontró con Jesús, cayó al suelo, quedó ciego. Él pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice, entra en la ciudad y allá se te dirá qué es lo que vas a hacer. Pero nos causa mucha curiosidad porque cuando él llega, dice el libro de los Hechos, el capítulo 9, versículos 17 y 18, que quisiera leérselos para ustedes acá, que el apóstol Pablo, entonces, al relatar su conversión, él relata y dice que Ananías entró en su casa y le puso sobre él las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y ahora dice, prácticamente para ustedes, como ya hemos dicho, para ser alguien lleno del Espíritu Santo tiene que ser bautizado. Y por eso en el 22:16 se dice claramente, el 18 dice claramente, al instante cayeron de sus ojos como escamas, Hechos 9:18, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Ustedes notan que hay una conexión de la llenura del Espíritu, de la recepción del Espíritu con el bautismo. Lo encontramos en toda la Escritura y este pasaje no es la excepción. De modo que necesitamos avanzar, hermanos, amigos, necesitamos creer lo que la Biblia dice y, hermanos, necesitamos nosotros mismos convencernos que el bautismo es una urgencia, que este año, que después que ya la gente se ha preparado, después que se bautizan hay que seguirlos discipulando, siendo que estamos
en materia de discipulado ahora y enfatizando el discipulado. Claro, aquí claramente dice que se levantó y fue bautizado, pero hay un procedimiento para ese bautismo. Dice Hechos 22:16, otra vez cuando Pablo relata su conversión, esta vez pues aquí a unos líderes ante el pueblo. Dice claramente cómo fue el proceso. Dice que Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este es un texto clave y determinante, es un texto dinamita para ser llamados. Usted, si le da miedo, ore y pida y léale a las personas Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. ¿Qué te detiene? ¿Qué te impide? Y bueno, generalmente la gente tiene objeciones, siempre cree que el bautismo es el último paso, siempre cree que, bueno, ¿qué tal si vengo de otra religión? Bueno, entonces aquí tenemos el rebautismo, ¿no? Quiero hablar de rebautismo, especialmente cuando la gente viene de otra iglesia o se bautizó y por algún motivo de apostasía no quiere volverse a bautizar, no quiere renovar el pacto con Dios, así es el nombre técnico, la renovación del pacto. Después podemos leer aquí en Hechos 19, del 1 al 6, como 12 hombres que habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, aunque el bautismo de Juan el Bautista, según Jesús, venía del cielo, ellos no sabían que existía el Espíritu Santo. Pablo oró por ellos, Pablo les mencionó y finalmente Pablo los bautizó. Y dice acá el versículo 5 de Hechos 19. La idea es que ustedes puedan leer del 1 al 6, pero el versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué en el nombre del Señor Jesús? Porque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y a algunos de ellos les costaba creer en Jesús, porque Jesús todavía no había aparecido en escena. Jesús aparece en escena a los 30 años y luego que Juan lo bautiza. Pero anteriormente la gente iba y Juan era el que bautizaba. Por eso es importante que esas personas que llegan recién de otras iglesias, de preferencia, pueden ser bautizados y renovar el pacto con Dios. Sin embargo, y a pesar de eso, hay gente que insiste no ser bautizado porque fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, la iglesia tiene otra forma también de aceptar a ese tipo de personas según nuestro manual de la iglesia. Y si vienen de otras confesiones religiosas, han sido ya bautizados, aunque recomendamos que se anime a que se retome el pacto con Dios, no necesariamente tiene que ser así, porque si ya ha sido bautizado en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, él puede aceptar nuestras doctrinas y se puede aceptar entonces dentro de la congregación. Hay un mecanismo para hacerlo, su pastor le puede explicar un poco más. Sin embargo, el rebautismo es bíblico y también existe. Que Dios te bendiga, hermano. Quiero orar por ti para que cuando impartas esta clase a los hermanos, también Dios te dé sabiduría y tengas éxito. Vamos a orar. Querido Padre, buen Dios, gracias por el mensaje de tu palabra. Ella siempre nos guía, ella siempre nos ha orientado y oramos para que tu Santo Espíritu continúe entre nosotros. Acompáñanos al seguir contigo, Señor, y dirige las clases que ahora los hermanos van a impartir a sus discípulos, transformándose en discipuladores para tu gloria y tu honra. Sé con nosotros, Señor, lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te guarde. Muchas bendiciones.